Bienvenidos familia, Iglesia Betel, Ministerio Hispanos e invitados a este enlace. Gracias nuevamente por estar en sintonía a través de este medio y permitir poder llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes lo que el Señor en este día ha preparado como alimento espiritual. Hoy concluimos nuestra serie de mensajes que hemos estado hablando en estos pasados domingos y que hemos titulado Vale la pena esperar. Y hoy vamos a hablar acerca de reconstruir y vamos a tomar como ejemplo de alguien que hizo verdaderamente un trabajo espectacular acerca de reconstruir. Fue Nehemías. Y lo vamos a ver allá en el libro de Nehemías. Vaya buscando allí el libro de Nehemías. Tome papel y lápiz también si a usted le gusta tomar notas. Para que vaya a tomar notas de los versículos que vamos a utilizar como base en la palabra de Dios. Vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la bendición que tenemos nuevamente y que has proveído, Señor, una vez más un medio, Padre Santo, para que tu palabra pueda llegar a cada uno de los hogares. Hoy día, Señor, que debido a esta pandemia, Padre Santo, no hemos todavía podido reunirnos en los templos, Señor, pero sabemos que tú utilizas, Padre Santo, todo medio, Señor, y que has puesto también en nuestras manos, Padre Santo, estos medios para que tu palabra pueda llegar allá a cada uno de los hogares que en este momento, Señor, se están sintonizando. Te pedimos, Señor, que tomes tú, Padre Santo, la guía, Señor, del mensaje de este día. Y que todo sea, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es reconstruir mientras esperas. Yo sé que a muchos de nosotros nos gusta construir cosas. Hemos comprado a veces juguetes que vienen desarmados y los construimos. La mayoría de los muebles que tenemos en nuestro hogar han venido en cajas y nosotros hemos tenido que ensamblar, hemos tenido que reconstruir, porque esto ya alguien lo construyó, lo desarmó, lo puso en cajas y nosotros lo reconstruimos en nuestro hogar. Y esto a mí me recuerda cuando yo recién me había salido de la escuela de mecánica, cuando armé mi primer motor. Para mí esto iba a ser algo verdaderamente emocionante. Empecé a trabajar en el dealer de la Nissan y ahí pues habíamos 22 mecánicos en ese tiempo. Y mi primer motor que iba yo a armar por mí mismo, requería, según los estándares en ese tiempo, que para armar un motor, desarmarlo, sacarlo del vehículo más bien, desarmarlo, volverlo a armar y ponerlo en el vehículo, esto requería de 18 horas de trabajo. Esto era el tiempo estándar estipulado y para mí pues iba a ser mi primer motor y yo quería hacerlo lo mejor que pudiera. Y sí, saqué el motor, lo desarmé todo, lo limpié y luego pues ya teniendo las partes que necesitaba, lo volví a ensamblar y volví a meter el motor dentro del vehículo. Esto a mí, el tiempo estipulado era de 18 horas y esto a mí me llevó 16 horas y media. Para lo cual yo emocionado porque lo había hecho en menos tiempo, lo estimado, fue de mucha alegría, me sentí emocionado, contento de haber construido mi primer motor. Tiempo después vino un reto grande para mí. Uno de los mecánicos se había enfermado y había estaba trabajando en un vehículo, había ya sacado el motor, ya lo había desarmado, se habían conseguido ya las partes y había que ensamblarlo, pero el mecánico se enfermó y era necesario que alguien más hiciera ese trabajo. En ese entonces yo era pues prácticamente nuevo en este trabajo, nuevo en este dealer y me pusieron a mí a armar este motor. Y me di cuenta, dije yo, pues el primero que lo hice menos tiempo, que ya está hasta más desarmado, ya solo es de ensamblarlo y meterlo en el vehículo, me va a tomar algunas horas nomás.
Mi sorpresa fue esta, que me topé, y no es lo mismo cuando usted desarma algo y usted lo vuelve a armar a cuando otro ya lo desarmó y a usted le toca que armarlo. En este entonces, para que yo armara este motor, a mí me estaba llevando ya 20 horas y todavía no lo terminaba de armar. Porque el que lo desarmó solo él sabía dónde había puesto las partes, cómo lo había desamblado. Era un motor que era mi primera vez que yo lo iba a armar, no tenía mucho conocimiento y empecé en este momento a tener problemas. Y es aquí donde yo empecé a ver a mi alrededor. Y me di cuenta en este tiempo de que era necesario ayuda de alguien más. Entonces mi idea fue de buscar ayuda en los mecánicos que ya tenían mucho más tiempo, que tenían mucho más experiencia. Y les empecé a preguntar que dónde iba esta parte, que cómo era la mejor manera de ensamblarlo. Y finalmente, lo que yo aparentemente había pensado que iba a tomar algunas cuantas horas, me llevó muchas más horas de lo estipulado. Pero también me di cuenta que era necesario la ayuda de los demás. Cuando usted tiene que reconstruir algo, no es lo mismo cuando tiene que construir algo. Reconstruir implica más esfuerzo, más trabajo y la ayuda de alguien más. Y esto lo podemos ver hoy día nosotros a través de esta pandemia que estamos viendo, que es necesario que ahora que volvamos a una nueva forma de vivir, que tengamos que reconstruir muchas veces lo que tal vez habíamos empezado a hacer en el trabajo donde estábamos, o muchas veces necesitamos la ayuda de alguien más para volver a empezar de nuevo. Posiblemente muchos de nosotros ya no regresemos a donde estemos trabajando. Posiblemente ya no volvamos a hacer lo que estábamos haciendo antes de esta pandemia. Entonces tenemos que empezar nuevos trabajos a reconstruir y vamos a necesitar la ayuda de alguien más. Miremos este ejemplo aquí en el libro de Nehemías y vamos a ver ahí, prepare el libro de Nehemías, vamos a ver ahora algunas partes de este libro donde vemos, ¿verdad?, de que esta serie que concluimos hoy, la serie de Vale la Pena Esperar, mirando cómo reconstruimos nuestra nueva forma de vivir, basándonos en el libro de Nehemías. A diferencia de otros líderes en la Biblia, que fueron reyes, que fueron profetas, que fueron sacerdotes, jueces, Nehemías no era ninguno de ellos, no tenía ninguno de estos títulos. Era un ciudadano regular, un judío que había sido llevado con aproximadamente otros 10,000 hermanos y hermanas de él, judíos, ¿verdad?, a la nación de Babilonia en cautiverio. Recordemos que Babilonia había tomado Jerusalén y se había llevado a un grupo de personas en cautiverio a Babilonia. Dios prometió, o Dios ya había hablado de esta cautividad por la indisciplina del pueblo de Jerusalén, el pueblo hebreo. Y esto los llevó a ellos a ser 70 años en cautiverio. Y esto ya lo había dicho también muchos años antes el profeta Jeremías acerca de esto, que ellos iban a estar en cautiverio 70 años y que después vendría una liberación. A lo largo de años y años, la gente de Dios, o sea, el pueblo de Judá, que fue esta ciudad la que fue llevada en cautiverio, estamos hablando de la tribu del sur, comenzaron algunos a volver otra vez a casa, o sea, a Jerusalén. Y al llegar, lo que vieron ellos les rompió el corazón. Ver a Jerusalén, una ciudad totalmente destruida, ¿verdad? Para que tenga una mejor idea de cómo ellos vieron a Jerusalén antes de salir del cautiverio, lo podemos ver como un ejemplo cuando vemos un huracán. Cuando vemos un huracán antes de su destrucción, vemos ciudades bonitas, completamente arregladas, pero después de que pasa un huracán, ¿qué es lo que vemos? Vemos destrucción total. En este caso, estos que regresaron a Jerusalén, empezaron a regresar a Jerusalén, vieron el templo, el lugar de adoración destruido,
y los poderosos muros alrededor de Jerusalén, de la ciudad santa, también estaban completamente destruidos. ¿Sabe? En el mundo antiguo, los muros o paredes y las puertas representaban comercio, prosperidad, fuerza, autoridad y bendición. Una ciudad o país que mostraba el favor de Dios. Era bien importante que estas ciudades tuvieran paredes fuertes, fortificadas, que esto significaba que eran un lugar con autoridad. Las puertas mostraban prosperidad, o sea que un pueblo anteriormente estaba amurallado y con grandes puertas. Cuando un pueblo estaba así, esto significaba que el favor de Dios estaba con ellos. Pero estos que habían llegado a Jerusalén de vuelta después de la cautividad vieron esta destrucción total y se pusieron muy tristes. Al ver sus ruinas, esto también significa que este pueblo de Jerusalén, ¿verdad?, no solo estaba destruido físicamente, monetariamente, sino que también representaba la ruina espiritual, porque recordemos que también el templo fue quemado y fue saqueado. Y Jeremías ya había advertido con respecto a esto, ya había profetizado con respecto a esto. Jeremías 12, capítulo 12, versículo 11, nos habla de esta manera con respecto a lo que él ya había profetizado de lo que le iba a pasar a Jerusalén. Leamos lo que dice Jeremías 12, 11. Dice: la han dejado en ruinas, seca y desolada ante mis ojos. Todo el país ha sido arrasado porque a nadie le importa. Los actos egoístas del pueblo de Judá, entre ellos mismos, y los actos en contra de lo que Dios había establecido, los llevaron a la ruina. Ahora entremos en la historia de Nehemías y veamos que él estaba aproximadamente como a unas 1000 millas fuera de Jerusalén. Él había sido llevado en cautiverio a Babilonia. Él estaba en el palacio de un rey extranjero, en una nación de un rey persa, el rey Cérceres. Y el trabajo que había adoptado Nehemías en este reino era el trabajo de copero del rey. Esto significaba que él probaba el vino antes de que el rey lo probara. Antes que el rey bebiera el vino, él lo tomaba. Usted podrá decir: wow, ese trabajo no está del todo tan mal, ¿verdad? Hay peores trabajos. Pero ¿sabe? Este trabajo para Nehemías de probar el vino no era de gusto para él, porque esto requería de que si al rey lo querían envenenar, él podía morir primero. Ese era el trabajo de él, probar el vino antes que el rey, porque si querían envenenar al rey, pues quien iba a morir era Nehemías. Entonces aquí vemos que no era un trabajo tan fácil del todo, y que también pues no era tan un trabajo que iba a ser un trabajo constante. De hecho, si a Nehemías le dieron este trabajo es porque este era uno de los trabajos que tal vez necesitaban, no duraba mucho, porque siempre habían querido matar a los reyes, tomar posesión de los lugares de él. Pero Dios usaría a Nehemías para que liderara uno de los grandes esfuerzos de reconstrucción más remarcables que podemos encontrar en las Escrituras, en la Biblia. Es uno, en lo personal, de mis líderes favoritos con respecto al liderazgo. Es un gran ejemplo de cómo reconstruir mientras esperamos, tipo de lo que hoy estamos nosotros pasando debido a esta pandemia. ¿Sabe, mi amado hermano? En todo este tiempo que hemos estado recluidos en casa, necesitamos nosotros pensar qué es lo que vamos a hacer ahora que volvamos a retomar nuestro diario vivir. Es importante, ¿verdad?, que entendamos y que leamos todo el libro de Nehemías. Es de las historias más sorprendentes que podemos encontrar en la Biblia. Si a usted le gusta, como le había mencionado en otros temas, acción, drama, suspenso, lea la Biblia. Ahí podemos nosotros encontrar mucho de todo lo que Dios ha hecho a través de los tiempos con su pueblo. El libro de Nehemías se puede decir que es su autobiografía, porque ahí describe su historia y el viaje que hizo a Jerusalén.
Esta historia nos enseña sobre cómo podemos nosotros reconstruir lugares rotos en nuestra vida también, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Pero vayamos allá a Nehemías y entremos en esta historia. Abra ahí su Biblia en el libro de Nehemías capítulo 1. Vamos a leer los versículos 2 al 7 y luego nos brincamos al versículo 11. Leamos Nehemías 1, 2 al 7. La palabra de Dios la vamos a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Versículo 2. Llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Versículo 3. Ellos me respondieron: los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré a Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Brinquémonos al versículo 11, de ahí del capítulo 1. Versículo 11. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Aquí hablando Nehemías, teniendo una conversación con Dios en oración, le pide a Dios que tenga en cuenta las oraciones que Nehemías hace por todo su pueblo. Tipo de lo que nosotros hoy estando en casa, tenemos que haber tomado ya como hábito orar no únicamente por nuestra familia, sino que debemos de orar por nuestra ciudad, por nuestros condados, por nuestro estado, por nuestro país y por todos los países del mundo, que hoy día están atravesando situaciones difíciles. Han habido cantidades, miles de muertes. Y es tiempo de que nosotros hagamos este tipo de oración que Nehemías tenía como costumbre, diciéndole a Dios, estaba orando por su pueblo. Nosotros debemos de aprender también a hacer esto, tenerlo ya como un hábito diario. Pero, ¿sabe? Volviendo al tema de este día, que hemos titulado Reconstruir mientras espera, en la oración de Nehemías podemos encontrar nosotros que podemos ver más bien tres elementos. Para reconstruir necesitamos orar, como primer punto. Como segundo punto necesitamos crear un plan, tener un plan de reconstrucción. Y como tercer punto debemos de persistir. Déjenme hablarle de estos tres puntos el día de hoy, mientras estamos en casa esperando de que volvamos a nuestro diario vivir. Nehemías fue alguien que nos está enseñando a través de estas escrituras cómo nosotros debemos de hacer nuestra oración, tener un plan y persistir en ese plan, como lo hizo Nehemías. Dice, primero Nehemías le oró a Dios. Orar es bien importante para nosotros como creyentes, como cristianos. Es una de nuestras armas más fuertes en las cuales nosotros, ¿verdad?, nos debemos de apoyar.
Y es una de las armas en que nosotros utilizamos para pelear contra nuestros enemigos también. Recordemos que nuestra pelea no es carnal, sino que es espiritual. Las crisis de esta pandemia nos preocupa mucho a todos, pero cuando escuchamos lo que está sucediendo en nuestros países, y me refiero a los que no nacimos en este país, sino que venimos de otros países, nos aflige aún más, como Nehemías. Nehemías estaba viviendo en un reino persa. Y cuando él escuchó lo que estaba sucediendo en su ciudad, en su país, dice que se afligió, se preocupó mucho. Nosotros estamos viendo aquí en California lo que está sucediendo y nos aflige. El otro día estaba viendo yo noticias de lo que estaba sucediendo en mi país y me puse verdaderamente triste. Porque digo yo, aquí gracias a Dios el gobierno ha podido enviar una ayuda a mucha gente. Pero en nuestros países esa ayuda creo que no ha podido llegar. Y a mí me entristeció mucho ver noticias y saber lo que estaba pasando en mi país. Estaba escuchando también de algunos amigos que tengo allá en mi país todavía y cómo ellos compartían lo que estaba pasando allá. Y me entristeció mucho. Y me identifiqué con Nehemías cuando él escuchó lo que le llevaron de noticias de lo que estaba pasando en Jerusalén. Cuando Nehemías fue informado de las noticias de las personas y su tierra que estaba pasando en calamidades y humillaciones, su duelo y dolor de mucho corazón lo llevaron a ponerse en oración. Y miremos qué es lo que llevó la oración que hizo Nehemías. Como primer punto, vemos que en la oración de Nehemías declara la grandeza de Dios, le da honra a Dios, primeramente. Hacemos esto nosotros en la iglesia Betel cada jueves. Cada jueves se llama Betel Praise, Betel Ora. Y es a través de una aplicación de Zoom. De 7 a 7:40 hay un tiempo de oración. Esto es en inglés. Es tan fácil para nosotros perderle vista la grandeza de Dios, de su poder y su autoridad. Nosotros quisimos hacer esta oración también en español a través de Zoom. Por alguna razón no se pudieron conectar ustedes a través de este medio. Usted sabrá cuál es la razón por la que no se pudo conectar. No lo pudimos hacer. Pero sigue la oración en inglés. Si usted habla inglés y quiere conectarse en Betel, vaya a iglesiabetel.org los días jueves de 7 a 7:40 y hay un tiempo de oración. Pero Dios, de hecho, mis amados hermanos, aún tiene un plan en medio de una crisis. Y esto lo podemos ver a través de la crisis que hemos estado pasando. Dios, para nosotros como creyentes, siempre tiene un plan. Y acordémonos de que los planes de Dios para nosotros son planes de bien, dice su palabra. Antes de que Nehemías le pidiera a Dios por cualquier cosa, Nehemías declara quién es Dios. Le da la honra y le da la gloria a Dios. Lo adoró y lo honró en medio de bastantes noticias que le dieron acerca de Jerusalén. Dios es digno de nuestra adoración en medio de este COVID-19. En medio de la injusticia, Dios sigue siendo, debería de seguir siendo adorado. En medio de conflictos raciales debemos de seguir honrando el nombre de Dios. En medio de tiempos de enojo y de ira, de tristeza, debemos de seguir adorando a nuestro Dios. La adoración de Nehemías había traído una perspectiva a lo que parecía ser una tarea imposible. Reconstruir las paredes, los muros de Jerusalén, eso iba a implicar un trabajo extraordinario, hasta en otras palabras, algo sobrenatural. Pero vamos a ver si esto se logró. La reconstrucción de una patria totalmente rota y destruida. Y este es el enfoque del tema del día de hoy. La reconstrucción para el futuro comienza con quién es Dios, no con qué es lo que nosotros podemos hacer. Tome nota de esto, que la reconstrucción
Para el futuro comienza con quién es Dios y no con qué es lo que nosotros podemos ser. En la misma oración de Nehemías también encontramos que hubo arrepentimiento de pecados. Nehemías asume la responsabilidad por el fracaso de la gente. Y esto lo podemos ver allí en el versículos 6 y 7 del capítulo 1. Leamos lo que dice. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que de día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. En la oración de Nehemías no solo había un enfoque de la grandeza de Dios, sino que también se arrepiente de los pecados y reconoce de que no ha hecho hasta ahorita, que como creyente, que como cristiano nosotros hoy día tampoco tal vez no hemos hecho. Analizando este pasaje, me doy cuenta de que en verdad hemos dejado de hacer nuestras responsabilidades como cristianos. Necesitamos retomar o reconstruir nuestras bases fundamentales. Posiblemente se nos han olvidado nuestras bases fundamentales. Como creyentes debemos de transmitírselas a las nuevas generaciones de creyentes, nuestros hijos y aquellos que están acercándose a los caminos de Dios. Debemos de formarnos nuevamente, debemos de retomar, debemos de tomar aquellas bases fundamentales que nos hizo creer en nuestro Señor Jesús. El arrepentimiento puede cambiar la dirección de nuestra vida. Nuestro estilo de vida no tiene que ser como la que vive el mundo, sino como Dios quiere que nosotros vivamos. Nehemías se arrepintió por los pecados de su nación. Y aquí podemos ver nosotros, a través de la oración que Nehemías hizo, que Nehemías también no solo reconoció a Dios, su grandeza, sino que se arrepintió por los pecados de la nación. También encontramos en esta oración que hizo Nehemías, ¿verdad?, que solicitó la ayuda de Dios. Nehemías entendió que iba a necesitar una ayuda sobrenatural para poder reconstruir las murallas de Jerusalén y sus puertas. Hoy día nosotros también vamos a necesitar mucho la ayuda de Dios ahora que regresemos a nuestros trabajos. Nehemías se da cuenta de que es imposible reconstruir lo que está destruido sin la ayuda sobrenatural de Dios. Y esto lo vemos ahí en el versículo 11 del capítulo 1, que dice: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Aquí en Nehemías, en esta oración, podemos encontrar que solicita la ayuda de parte de Dios. Y esto es su primera parte de lo que requiere reconstruir. Estuvimos ahorita viendo esta primera parte y es algo que nosotros para reconstruir primeramente necesitamos orarle al Señor. Y luego necesitamos tener un plan, pensar en un plan. Alguien dijo una vez: si quieres cambiar el futuro, tendrás que enfrentar los problemas del presente. Nehemías establece la situación haciendo dos cosas. Nehemías vio la situación de Jerusalén y él establece, ¿verdad?, esta situación haciendo dos cosas. Número uno, comunicó una visión clara de lo que debían de hacer. Nehemías sabía que solo él no lo podía hacer y empezó a comunicarle a los que estaban en cautiverio en Babilonia, dirigidos por este rey persa. A los judíos que ahí estaban, les empezó él a hablar de la visión que él tenía de reconstruir las murallas de Jerusalén. La vida de Nehemías
Es una gran historia de liderazgo organizacional. Él se organizó. No se enojó ni se enfureció ante la oposición. Porque, ¿sabe? Había oposición de su mismo pueblo que no querían que fueran a reconstruir las murallas de Jerusalén. Había la misma gente negativa que decía, no, pues hay mucha destrucción, ¿cuándo vamos a levantar eso? Tomó muchos años hacer las paredes y nos va a tomar muchos años más todavía, estamos aquí en cautiverio, no, ¿para qué vamos a hacer esto? Y hubo mucha gente que se opuso a esto. Mas sin embargo, Nehemías no se enojó ni se enfureció. De hecho, no dio a los que se opusieron a la reconstrucción de Jerusalén mucha atención. Los ignoró, no les puso atención. A lo negativo que nosotros podamos ver hoy día, no le pongamos atención porque nosotros confiamos en Dios, que es el que tiene ya un plan trazado para nosotros y sabemos de que Él está de nuestro lado y que nos va a ayudar. Nehemías mantuvo ese enfoque en el plan que había trazado. Igualmente nosotros. Hoy día vamos a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho. Posiblemente nuevos trabajos, posiblemente enfrentar nuevas situaciones, posiblemente trazar un plan para el futuro, para que no nos vuelva a suceder lo que en este día nos ha sucedido debido al COVID-19. Nehemías, allá en el capítulo 2, versículos 4 y 5, empieza a trazar este plan. Miremos lo que dice. Nehemías no trabaja solo. Y este es un diálogo que tiene con el rey. Nehemías 2, 4, 5 dice, ¿qué quieres que haga? Le preguntó el rey a Nehemías. Encomendándose a Dios del cielo, le respondí, dijo Nehemías. Sí, a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, te ruego que me envíe a Judá para edificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Para nosotros los seguidores de Jesús, esto significa que mantengamos nuestra mirada en la misión de Jesús. La palabra de Dios nos dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Allá en Mateo capítulo 28 lo encontramos. Y también encontramos, sean mis testigos, allá en Hechos capítulo 1. Para nosotros hoy día no ha cambiado nada aún en esta pandemia lo que para Nehemías en ese tiempo fue. Nehemías promovía la visión una y otra vez, seguía animando a la gente a la visión. Y hoy día yo los animo, mis amados hermanos, que la visión que tiene nuestra iglesia, que la visión que tiene nuestro templo, que la visión que nosotros no la perdamos de vista, sino que seamos constantes en ella. Tener un plan también requiere que se conectó con otros para lograr la visión. La comunión entre nosotros, aún en este distanciamiento que tenemos, debería de mantenerse siempre en la visión de la iglesia. En la participación de estos mensajes virtuales que tenemos entre semana, de estos estudios que tenemos, del mensaje de este fin de semana y de cada fin de semana que tenemos, involucrémonos en esto. Veamos estos estudios, compartámoslos estos estudios. Nehemías tenía una profunda confianza en Dios y esto lo lograba por medio de sus oraciones constantes. Sus oraciones hacían estar más en comunión con Dios. Es mejor estar juntos en la visión o plan que Dios tiene para cada uno de nosotros que estar criticando lo que tal vez la iglesia o los que están a cargo de ellas creemos que no están haciendo. ¿Qué necesita reconstrucción en su vida? ¿Qué necesita cambiar en su vida? ¿Será reconstruir en su matrimonio? A lo mejor reconstruir en su actitud, en sus pensamientos. Tal vez reconstruir en su corazón herido. Tal vez reconstruir en ira, en enojo. A lo mejor necesita entregar su vida a Jesús.
Tal vez dar un paso adelante en la fe y participar en algo que nunca ha hecho es lo que necesitamos hacer. Y como tercer punto, para reconstruir, ahora que estamos en espera de regresar a nuestro diario vivir, necesitamos persistir, ser persistentes. Nehemías capítulo 4, versículos 10 y 11 nos habla así. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. ¿Sabe? Reconstruir requiere desafíos. Reconstruir de su matrimonio va a requerir mucho esfuerzo. Va a requerir desafíos. Si estás construyendo tu vida a partir de escombros debido a esta pandemia, reconstruir una empresa, tal vez, usted que tal vez tiene algún negocio y que debido a que ha estado cerrado por estos 2 meses pasados, necesita empezar de nuevo, necesita reconstruir su matrimonio, tal vez que se está desquebrajando. Hoy día no es casualidad si nosotros como matrimonio hemos tenido algunos conflictos y que estemos hoy más en casa. Dios quiere que reconstruya su matrimonio. Dios quiere que reconstruyamos nuestra familia. Dios quiere que reconstruyamos nuestra sociedad. A veces nos cansamos y todo lo que vemos son escombros, negatividad. Aunque tal vez logremos algunos progresos, debemos de seguir siendo persistentes, como lo hizo Nehemías. Esta es una palabra tal vez para hoy día, para alguien que necesitaba escuchar. Veamos lo que dice Nehemías 4:14. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por su esposa y por sus hogares. Dios nos dice hoy: no te rindas. Reconstruir necesita ánimo, no rendirnos. La persistencia es la diferencia entre el éxito y el fracaso. La persistencia es la diferencia entre la victoria y la derrota. Nehemías capítulo 6, versículos 15 y 16 nos habla así. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. 52 días reconstruir unas murallas alrededor de un pueblo. Definitivamente solo es algo sobrenatural. Reconstruir nuestra vida ahora que volvamos después de esta pandemia va a querer ayuda sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque ahorita que hemos estado en casa, sobrenaturalmente Dios nos ha ayudado. Porque hasta hoy día yo sé que no nos ha faltado ni techo, ni comida, ni qué vestir. Y solo es a través de la gracia que Dios tiene para nosotros. Reconstrucción mientras esperamos significa que debemos orar, debemos planificar y que debemos persistir. Gálatas, con esto termino. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10 nos dice, lo leo en versión Nueva Traducción Viviente. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por lo tanto,
Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Oremos, hermanos. Amadísimo Padre, te damos la honra y la gloria. Sabemos que tu palabra viene a tiempo y fuera de tiempo. Y que tu palabra, Señor, haya caído hoy en tierra fértil para que pueda dar su fruto al 100% a su tiempo. Te pido, Señor, por el pueblo que ha escuchado esta palabra. Sabemos, Señor, que tú lo tienes todo preparado y en este momento, Señor, te damos la honra y la gloria. Para que siempre, Señor, tengamos ese alimento espiritual. Y ahora que volvamos a reunirnos en los templos, Señor, que también podamos, Señor, participar, Padre Santo, de la reconstrucción, Señor, de nuestros templos físicos y espirituales. Que la crítica, Señor, no vaya a venir, Padre Santo, a tomar posesión de nosotros, sino como obreros, Señor, en este caminar, mientras llegamos a nuestra patria celestial, sea, Señor, con agrado y gozo. Todo esto, Señor, te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos, y que sigan teniendo un buen tiempo en sus hogares. Nos vemos en nuestro estudio de media semana. Que el Señor me los bendiga.